La historia de Séfora, aunque poco conocida, es un relato fascinante que emerge como una pieza clave en el rompecabezas de la vida de Moisés. Si bien la figura de Moisés ha sido estudiada en profundidad a lo largo de los siglos, la presencia de su esposa, Séfora, permanece a menudo en la penumbra. Sin embargo, entender el impacto que tuvo en la vida de Moisés nos revela mucho sobre el plan divino y cómo las figuras aparentemente secundarias pueden jugar papeles cruciales en la narrativa bíblica. En la vasta historia de Moisés, llena de momentos dramáticos y trascendentales, el encuentro con Séfora marca un punto de transición significativo. Moisés, un hombre de gran destino, estaba en un momento decisivo de su vida cuando, tras huir de Egipto y perder su posición como príncipe de los egipcios, se encuentra solo en el desierto. Su vida, hasta ese momento, había sido una sucesión de altibajos, de la gloria en el palacio de Faraón a la huida y el exilio en las tierras de Madián, lejos de la seguridad que había conocido. Aquí es donde entra Séfora, cuya aparición parece casi providencial. Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián, es una figura enigmática y, a pesar de no tener una larga lista de apariciones en la Biblia, su presencia resalta por su importancia silenciosa. Su vida, marcada por la costumbre nómada de su pueblo, deambula por las tierras desérticas de Madián, un territorio lejano tanto para Moisés como para los hebreos que él representaría más tarde. Aunque los detalles de su vida antes de conocer a Moisés son escasos, podemos imaginar a Séfora como una mujer fuerte y decidida, forjada por las duras condiciones del desierto, en una cultura que valoraba tanto la autonomía como la supervivencia. El impacto de Séfora en Moisés no puede subestimarse, aunque su papel ha quedado frecuentemente en las sombras de la historia. Su presencia es el catalizador que le permite a Moisés encontrar un nuevo propósito. Después de haber huido de Egipto, Moisés llegó al pozo donde las hijas de Jetro recogían agua. Aquí, Séfora juega un papel crucial. Cuando algunos pastores tratan de intimidar a las mujeres para que no puedan abastecerse de agua, es Moisés quien interviene para defenderlas. Este acto de valentía, aunque sencillo, marca el inicio de una relación que va más allá de una simple amistad. Lo fascinante de este encuentro es que no solo se trató de una intervención por cortesía o de una simple amistad, sino que fue el primer paso hacia un vínculo que cambiaría la historia de un pueblo. La acción de Moisés, en un terreno ajeno, muestra que algo mayor estaba en juego. No solo estaba ayudando a unas mujeres en apuros, sino que estaba, en cierta medida, alineándose con un destino que él aún no comprendía en su totalidad. Por ello, su encuentro con Séfora, aunque aparentemente casual, tiene un significado profundo. Era parte de un plan divino que haría que, poco tiempo después, Moisés se convirtiera en el líder del pueblo elegido de Israel. Séfora, en ese momento, no sabía que estaba ayudando al hombre que más tarde lideraría la liberación de su pueblo, pero su rol como apoyo en ese instante fue clave. Aunque muchas veces la Biblia pasa por alto la figura de Séfora, es necesario entender que sin ella, la historia de Moisés no habría sido la misma. Este primer encuentro sienta las bases para la colaboración y el apoyo mutuo que será esencial para el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de Moisés. Como si fuera un hilo conductor, la historia de Séfora se entrelaza con la de Moisés, una historia de desafíos, alianzas y una fe que, aunque incipiente al principio, crece hasta convertirse en el motor de uno de los relatos más grandiosos de la historia bíblica. Ahora que hemos colocado a Séfora en su debido lugar dentro de la narrativa de Moisés, es crucial entender cómo este encuentro se transforma en algo mucho más significativo, el principio de un matrimonio que, más allá de lo personal, simboliza la unión de dos mundos, dos culturas y dos destinos bajo el propósito divino. La historia de Moisés y Séfora avanza rápidamente de un encuentro casual a una unión formal, marcada por desafíos tanto personales como espirituales. Su matrimonio, lejos de ser una simple alianza por conveniencia, se convierte en un aspecto fundamental en el camino hacia el cumplimiento del propósito divino de Moisés. La relación entre ambos, aunque cimentada en el desierto y en un contexto cultural y social ajeno al Egipto de Moisés, tiene un simbolismo profundo que resonará a lo largo de toda la narrativa bíblica. No solo será una relación de apoyo mutuo, sino también un microcosmos de la lucha de Moisés por aceptar su llamado divino. Desde el momento en que Moisés defiende a Séfora y sus hermanas de los pastores, la conexión entre ellos se profundiza rápidamente. Jetro, el padre de Séfora, reconoce el valor y la virtud de Moisés, un hombre que, aunque exiliado, aún lleva consigo una esencia de liderazgo que se haría evidente en los años por venir.
Este primer acto de valentía no es solo una muestra de carácter, sino también una pista de lo que vendría. Moisés estaba comenzando a tomar un rol activo en la protección y el bienestar de aquellos a su alrededor. En ese contexto, el matrimonio con Séfora representa un paso hacia un futuro mayor, uno en el que Moisés no solo encontraría amor y compañía, sino también una conexión con su propio destino como líder del pueblo israelita. Sin embargo, el matrimonio de Moisés y Séfora no estuvo exento de desafíos. Desde el principio, se enfrentaron a la incertidumbre del exilio. Moisés, un hombre marcado por su pasado en Egipto, no solo cargaba con el peso de su historia personal, sino también con la expectativa de un futuro incierto. Séfora, por su parte, aunque parte de una familia respetada en Madián, también debía adaptarse a la vida de un hombre que estaba destinado a ser mucho más de lo que parecía en ese momento. A medida que la vida juntos avanzaba, la relación comenzó a verse empañada por las tensiones que surgen cuando dos mundos tan diferentes se encuentran. La diferencia cultural y el desconocimiento de las creencias religiosas de Moisés se convirtieron en un punto crítico en su relación. Séfora, proveniente de una familia que adoraba a dioses distintos al de Moisés, se vio ante una serie de desafíos al tener que adaptarse a la fe del esposo. La pregunta del Dios de Moisés se hacía presente en su vida diaria, y aunque Séfora no era una israelita por nacimiento, poco a poco se fue acercando al monoteísmo que Moisés traería consigo. Este aspecto de su relación subraya una tensión importante en el matrimonio de Moisés y Séfora, la de adaptación. Aunque ambos se amaban y respetaban, la fe era un punto de fricción. Moisés, como líder futuro de un pueblo que tendría una relación exclusiva con el Dios de Israel, no podía simplemente ignorar este aspecto. Séfora, por su parte, aunque comprensiva, debía encontrar su propio camino dentro de una estructura de creencias que para ella era nueva. Esta dinámica muestra la verdadera complejidad de su relación, donde el amor, la fe y el compromiso se entrelazan con dificultades y desafíos. El punto culminante de este reto llega cuando, en un episodio clave, Moisés regresa de su encuentro con Dios en el monte Horeb. Después de recibir la orden divina de regresar a Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud, Moisés se enfrenta a un dilema profundamente humano: ¿cómo reconciliar su vida familiar con su llamado divino? Esta pregunta no solo fue interna para Moisés, sino que también afectó su relación con Séfora. En medio de los preparativos para el regreso a Egipto, un acontecimiento en su hogar pone a prueba tanto la fe de Séfora como su amor por Moisés. Este incidente, que se narra brevemente en la Biblia, revela mucho sobre la dinámica entre Moisés y Séfora. En este momento crítico, Dios parece reclamar la lealtad completa de Moisés, lo que incluye su relación con su esposa. El desafío que enfrentan como pareja refleja la tensión universal entre el deber y la familia, entre el llamado divino y las relaciones personales. Séfora, al enfrentarse a una crisis de fe y tradición, actúa de manera decisiva para proteger a su hijo y asegurar la continuidad del linaje. Este acto, aparentemente un paso al margen de la narrativa principal, revela la fortaleza de su carácter y el profundo vínculo que había forjado con Moisés. De esta manera, la relación entre Moisés y Séfora no solo es una historia de amor, sino una historia de transformación. Cada uno de ellos, a su manera, enfrenta un proceso de crecimiento y adaptación, donde las pruebas y las tensiones son el crisol que refuerza su relación y les permite, con el tiempo, caminar juntos hacia el cumplimiento del plan divino. A medida que Moisés se prepara para liberar a los israelitas, Séfora se convierte en una figura esencial en su vida, apoyándolo no solo en su rol como líder, sino también como hombre de fe y de familia. La dinámica entre ellos no termina en la resolución de sus desafíos iniciales, sino que continúa evolucionando a medida que el propósito de Dios se despliega en la vida de Moisés. En este matrimonio, el amor y la fe se combinan con las pruebas de la vida cotidiana, creando una base sólida sobre la cual Moisés podrá construir la liberación de su pueblo. Sin duda, el matrimonio de Moisés y Séfora fue uno de los pilares que sustentó su camino hacia la grandeza. El encuentro de Moisés con Dios en el monte Horeb es sin duda uno de los momentos más trascendentales en la historia de la salvación. Este evento marca un giro radical en la vida de Moisés, quien, hasta ese momento, había vivido como un hombre en el exilio, marcado por su pasado y perdido en la rutina del desierto. Pero aquel encuentro en la zarza ardiente no solo fue una revelación divina, sino un llamado que transformaría por completo no solo su vida, sino también la de todo el pueblo de Israel. Al llegar al monte Horeb,
Moisés no tenía ni idea de que ese día cambiaría el curso de su existencia. Como pastor de ovejas, estaba realizando lo que, en apariencia, era una tarea mundana y común, alejado de la gloria de Egipto y de los lujos de la corte faraónica. Sin embargo, lo que Moisés no sabía es que estaba a punto de recibir una visión que lo conectaría de manera directa con el propósito divino. De repente, una zarza ardiente llamó su atención. A lo lejos, vio cómo las llamas consumían la planta sin que ésta se desintegrara, lo cual, por su naturaleza, era un fenómeno inexplicable. La zarza no se quemaba, y esto despertó la curiosidad y la inquietud de Moisés. Se acercó a ella, y fue entonces cuando una voz lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés, fue la invitación directa del Creador. Ese momento marcó el inicio de una relación personal e íntima con Dios, algo que Moisés jamás había experimentado antes. La voz de Dios le pidió que se quitara las sandalias, pues estaba pisando un terreno sagrado. Este acto de humildad y reverencia era solo el comienzo de una serie de acciones que llevarían a Moisés a cumplir una misión que lo marcaría para siempre. La revelación en la zarza ardiente fue significativa por varias razones. En primer lugar, mostró a Moisés que Dios, el mismo Dios al que había escuchado hablar de niño en Egipto, estaba vivo y actuando en su vida. Moisés, aunque se había alejado de su pueblo, no estaba solo, ni había sido olvidado por el Creador. El llamado de Dios no solo era una invitación a regresar a Egipto, sino a convertirse en el líder de un pueblo oprimido que clamaba por libertad. En ese momento, Moisés no solo experimentó el poder de Dios en su vida, sino que también comenzó a comprender la magnitud del propósito divino que lo esperaba. La voz de Dios, en su tono solemne y autoritario, reveló la misión que Moisés debía llevar a cabo: liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Este llamado, que surgió de un momento aparentemente ordinario, trascendió cualquier expectativa de Moisés. Durante años había sido un fugitivo, un hombre que huía de un pasado cargado de errores y decisiones equivocadas. Nunca se imaginó que sería él quien se enfrentara a la poderosa nación de Egipto y al faraón mismo, el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Sin embargo, la revelación de Dios vino acompañada de una promesa: yo estaré contigo. Moisés, aunque asombrado y atónito, fue tocado por el poder divino, que lo fortaleció para enfrentar lo que venía. En ese diálogo entre Moisés y Dios, también se destaparon las inseguridades que Moisés tenía sobre su propia capacidad. Moisés, un hombre que había crecido en la corte del faraón, se veía a sí mismo como alguien incapaz de ser el líder de un pueblo esclavizado. Cuando Dios lo eligió, Moisés comenzó a poner excusas. ¿Quién soy yo para ir a Faraón?, se preguntaba, temeroso de su pasado y de su falta de habilidades para hablar en público. Dios, con infinita paciencia, le aseguró que no era Moisés quien actuaba, sino Dios mismo quien lo guiaría y respaldaría en todo momento. Así, el llamado divino de Moisés no era solo una misión de liberación, era un proceso de transformación personal. A lo largo de este encuentro, Moisés fue testigo de la revelación de la identidad divina. Dios se presentó como el Yo soy el que soy, un nombre que refleja su eterna existencia y su poder absoluto. Este nombre, revelado por primera vez en este encuentro, tiene una connotación profunda, ya que enfatiza la naturaleza inmutable y eterna de Dios, el ser que existe por sí mismo y que no depende de nada ni de nadie. A través de esta declaración, Moisés entendió que el Dios que lo llamaba no era cualquier deidad, sino el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de sus antepasados, el Dios que había hecho promesas a su pueblo y que ahora estaba dispuesto a cumplirlas. Este encuentro no solo fue significativo para Moisés, sino también para el pueblo de Israel. La revelación del nombre de Dios, y la confirmación de su llamado, se convirtió en el fundamento sobre el cual Moisés edificaría su relación con su pueblo. A partir de este momento, no solo Moisés sería el líder del pueblo, sino también el portavoz de la voluntad de un Dios que estaba dispuesto a intervenir poderosamente en la historia de la humanidad. La misión de Moisés ya no era una tarea individual, sino una misión que implicaba a todo un pueblo, a una nación que esperó generaciones por la liberación que estaba a punto de llegar. En resumen, el encuentro de Moisés con Dios en el monte Horeb es un punto de inflexión clave en la narrativa bíblica. No solo define el futuro de Moisés, sino también el destino de los israelitas. La revelación de Dios no solo cambia la vida de Moisés, sino que establece las bases para la liberación del pueblo de Israel, haciendo de Moisés un líder lleno de propósito y determinación.
Lo que comenzó como un encuentro humilde en el desierto se convirtió en el inicio de una de las historias de liberación más grandes y trascendentales en la historia de la humanidad. El llamado de Moisés a liberar a los israelitas de la esclavitud no fue solo un acto de obediencia, sino un desafío monumental frente a la más grande potencia del mundo antiguo, Egipto. Al regresar de su encuentro divino, Moisés tenía una tarea titánica por delante: enfrentar a un faraón implacable y liberar a un pueblo que había sido oprimido durante siglos. Sin embargo, lo que parecía ser una misión casi imposible no era más que el primer paso hacia la manifestación de la gloria de Dios. El encuentro con el faraón, por tanto, no solo representaba una confrontación de poder entre dos naciones, sino un choque entre la voluntad humana y la voluntad divina. Moisés, consciente de su misión, se presentó ante el faraón con un mensaje claro: así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre en el desierto. Sin embargo, lo que Moisés no esperaba, o tal vez temía, era la rotunda negativa de Faraón. El monarca egipcio, acostumbrado a ejercer un poder absoluto sobre su pueblo y los pueblos vecinos, no solo rechazó la petición de Moisés, sino que humilló aún más a los israelitas. Faraón, desestimando a Moisés y el poder de Dios, les exigió más trabajo, aumentó sus cargas y rechazó cualquier tipo de concesión. La desobediencia del faraón no fue solo un desafío personal a Moisés, sino un desafío directo al poder divino. Este primer rechazo dejó a Moisés y a los israelitas desanimados y desbordados por la dureza de la respuesta. ¿Qué seguía después de semejante obstinación? Sin embargo, lo que Moisés aún no había comprendido completamente es que este rechazo era solo el inicio de una serie de eventos que desatarían el poder divino de manera espectacular. Dios no tardó en intervenir de manera dramática, usando a Moisés como su portavoz para llevar a cabo una serie de plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior. La dureza del corazón de Faraón se convirtió en el terreno donde la soberanía de Dios se manifestaría con gran fuerza. Las plagas de Egipto, que comenzaron con la transformación del agua del Nilo en sangre y terminaron con la muerte de los primogénitos de Egipto, fueron pruebas no solo para Faraón, sino también para el pueblo de Israel. Cada plaga fue una manifestación del poder divino, diseñada no solo para convencer al faraón de liberar a los israelitas, sino para fortalecer la fe de Moisés y su pueblo. A lo largo de estos eventos, Moisés fue testigo de la respuesta de Dios a la resistencia del faraón, viendo cómo el poder divino desbordaba la naturaleza y afectaba directamente la vida cotidiana en Egipto. La tierra de Egipto se convirtió en un escenario de caos y sufrimiento, con las plagas destruyendo cultivos, animales y sumiendo al país en la oscuridad y el dolor. Sin embargo, lo más significativo de todo fue el propósito detrás de estas plagas. No se trataba solo de castigar a Egipto, sino de demostrar que el poder de Dios era infinito y que, a pesar de la obstinación de los seres humanos, la voluntad divina prevalecería. En cada plaga, Moisés se encontraba más cerca de entender que no estaba actuando por su propia fuerza, sino por la intervención directa de un Dios que no permitiría que su pueblo siguiera siendo oprimido. Cada plaga, aunque devastadora, era también un acto de misericordia, una llamada a la conversión para Faraón y su nación. A lo largo de esta etapa, Moisés enfrentó su propia lucha interna, ya que veía cómo el sufrimiento de los egipcios aumentaba, y su pueblo seguía siendo sometido a las crueles represalias del faraón. Sin embargo, se mantuvo firme en su obediencia a Dios. En cada plaga, Moisés entendió un poco más el alcance de la misión divina que se le había encomendado. No solo se trataba de liberar a los israelitas, sino de demostrar que Dios, el Yo Soy, era el único soberano, que nada ni nadie podía resistir su voluntad. La última de las plagas, la muerte de los primogénitos, fue el punto culminante de la resistencia divina frente a Egipto. Fue esta plaga la que finalmente quebrantó la voluntad del faraón y lo obligó a liberar a los israelitas. Pero no fue solo una victoria de Moisés y su pueblo, fue una victoria de la justicia divina sobre la opresión, una muestra clara de que, incluso en las circunstancias más desesperadas, Dios tiene el control. El éxodo de Egipto, liderado por Moisés, fue un acto de liberación tanto física como espiritual. Pero este evento trascendió la mera salida de un pueblo de la esclavitud. Fue la culminación de una serie de eventos donde la resistencia humana y la justicia divina se enfrentaron, y el poder de Dios se mostró de manera indiscutible. Al final, Moisés no solo fue el líder que guió a los israelitas fuera de Egipto, sino el instrumento a través del cual Dios mostró su poder, su justicia y su misericordia.
Este periodo de desafíos no solo fue fundamental para el pueblo de Israel, sino que también marcó un cambio radical en la forma en que Moisés veía su rol como líder. Ya no era el hombre que huyó de Egipto, ni el que temía al faraón. Ahora era un hombre forjado en la obediencia y la fe, preparado para guiar a su pueblo hacia la tierra prometida. Después de la liberación milagrosa de Egipto, el pueblo de Israel, bajo la dirección de Moisés, comenzó su largo y arduo viaje hacia la tierra prometida. Sin embargo, lo que parecía ser el final de la opresión y el comienzo de una nueva vida, resultó ser el inicio de una travesía que pondría a prueba la fe y la paciencia de los israelitas de maneras inesperadas. Este éxodo, lejos de ser un simple desplazamiento físico, fue un proceso profundo de transformación espiritual para un pueblo que, aunque liberado de la esclavitud, aún arrastraba las huellas de generaciones de sufrimiento y desesperanza. La travesía por el desierto fue más difícil de lo que Moisés y el pueblo pudieron imaginar. El viaje comenzó con grandes celebraciones, llenas de esperanza y gratitud por la liberación de la tiranía egipcia. El pueblo, agradecido por el milagro que les permitió salir de la opresión, parecía estar listo para seguir a Moisés hasta donde fuera necesario. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo y la incertidumbre del desierto se hacía más palpable, comenzaron a surgir los primeros signos de que no todos compartían el mismo entusiasmo. La falta de comida, agua y la dureza del viaje desataron una serie de quejas, dudas y murmullos entre los israelitas. Moisés, quien había experimentado la misericordia de Dios de una manera tan poderosa en Egipto, se encontró ahora frente a un pueblo que, en lugar de confiar en Dios, se dejaba arrastrar por el miedo y la desesperación. Los israelitas, en su momento de dificultad, comenzaron a lamentarse por su antigua vida de esclavitud, preguntándose si, al final, era mejor haber permanecido en Egipto que enfrentar la incertidumbre del desierto. En estos momentos de debilidad, el pueblo parecía haber olvidado la magnitud de lo que Dios había hecho por ellos. Esta falta de fe fue puesta a prueba de muchas maneras. Durante el viaje, Dios proveía milagrosamente al pueblo con maná del cielo para alimentarlos, agua de una roca para saciar su sed, y una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para guiarlos. Sin embargo, cada vez que las circunstancias parecían desafiantes, los israelitas volvían a quejarse, cuestionando la autoridad de Moisés y, en última instancia, la fidelidad de Dios. Estos episodios fueron lecciones dolorosas para ellos, lecciones que, aunque difíciles, tenían el propósito de purificar y fortalecer su fe. Una de las pruebas más significativas durante este periodo fue la entrega de la ley en el monte Sinaí. Mientras Moisés subía al monte para recibir las instrucciones divinas, el pueblo, que había experimentado el milagro de la liberación pero aún no entendía completamente el propósito de su viaje, comenzó a perder la paciencia. Cuando Moisés tardó en regresar, los israelitas, temerosos y desconcertados por su ausencia, cayeron en el pecado de la idolatría, pidiendo a Aarón que les hiciera un ídolo, un becerro de oro, para adorar. Este acto de desobediencia no solo mostró la inmadurez espiritual del pueblo, sino también su tendencia a desviar la fe cuando las cosas se ponían difíciles. El regreso de Moisés al campamento, al descubrir el pecado del pueblo, fue un momento de gran tensión. Moisés, furioso por la infidelidad de los israelitas, intercedió ante Dios en su favor. A pesar de la ira de Dios hacia la rebelión de su pueblo, Moisés apeló a la misericordia divina, recordando a Dios las promesas hechas a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Gracias a la intercesión de Moisés, Dios, en su infinita misericordia, perdonó al pueblo, pero las consecuencias del pecado fueron graves. Muchos israelitas perdieron la vida como resultado de su pecado, y Dios los castigó con una prolongada peregrinación por el desierto. Este evento, aunque doloroso, sirvió como una poderosa lección para el pueblo de Israel. Fue un recordatorio de que la fe no es solo una cuestión de liberación física, sino de transformación interna. Los israelitas no solo debían salir de Egipto, sino también aprender a vivir como el pueblo de Dios, confiando en su provisión y guiando sus vidas de acuerdo con sus mandamientos. La travesía por el desierto, aunque larga y desafiante, fue el proceso de formación de una nación que aprendería a depender completamente de Dios. A medida que pasaban los años, el pueblo de Israel continuaba su marcha hacia la tierra prometida, y aunque muchos de los que habían sido liberados de Egipto no pudieron entrar debido a su falta de fe, las generaciones siguientes se iban preparando para tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. Moisés, a pesar de los desafíos, nunca perdió de vista su misión:
guiar a su pueblo hacia una relación más profunda con Dios. Sabía que cada obstáculo, cada prueba, era parte del proceso de purificación y fortalecimiento de una nación elegida para cumplir un propósito divino. La lección de la fe no solo era para los israelitas de esa época, sino también para nosotros hoy en día. El viaje del pueblo de Israel a través del desierto es una metáfora de las luchas y pruebas que enfrentamos en nuestra propia vida espiritual. Nos recuerda que, aunque el camino hacia lo prometido puede ser difícil y lleno de incertidumbre, la fidelidad de Dios y su provisión nunca nos fallarán si aprendemos a confiar en Él en medio de nuestras dificultades. La historia de Moisés nos enseña que, aunque enfrentemos dificultades y dudas, la fidelidad de Dios nunca nos abandona. A lo largo del viaje de los israelitas por el desierto, Dios demostró su poder y su amor, guiándolos a través de lo desconocido y asegurando su promesa. Del mismo modo, en nuestras vidas, aunque no siempre veamos el final de la jornada, podemos confiar en que Él está con nosotros, dándonos fuerza, sabiduría y esperanza. Si esta historia te ha inspirado o te ha hecho reflexionar, te invito a seguir explorando más lecciones de fe y vida juntos. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este mensaje con aquellos que también necesitan recordatorio de la promesa de Dios. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo video.